¿Alguna vez has remarcado que algunas personas parecen extrañamente tranquilas en el caos, pero completamente incómodas cuando las cosas están demasiado silenciosas? No hablan mucho de sus sentimientos, resuelven los problemas solos, no esperan ayuda, y cuando la vida se vuelve difícil, simplemente siguen adelante, sin colapsos dramáticos, sin largas explicaciones, solo una resiliencia silenciosa. Si alguna vez has conocido a alguien así, es probable que hayas conocido a alguien de la generación X. Y aquí está lo extraño. A menudo se les llama la generación olvidada, atrapados entre los boomers ruidosos e influyentes y los millennials hipervisibles. Pero la psicología de la generación X podría ser uno de los planos emocionales más fascinantes de la historia moderna, porque bajo esa superficie tranquila e independiente hay una historia que la mayoría de las personas nunca ve. Imagina a un niño que regresa de la escuela a finales de los años 1980. La casa está silenciosa, nadie ha llegado todavía. Una llave cuelga de un cordón alrededor de su cuello. Abre la puerta, entra, deja su mochila y enciende el televisor. Quizás se prepara un sándwich, quizá hace la tarea solo en la mesa de la cocina. Sin mensajes, sin notificaciones, nadie revisando cada hora. Solo el silencio y una responsabilidad que llegó un poco antes de lo esperado. Esto no era inusual, era normal. La generación X creció en una época en que la independencia no era un rasgo de personalidad, era un requisito. Las tasas de divorcio estaban aumentando, ambos padres trabajaban, la supervisión era más ligera, la tecnología aún no había llegado para llenar los vacíos. Así que muchos niños de la generación X aprendieron algo muy temprano en la vida. Si algo necesita hacerse, lo haces tú mismo. A primera vista, eso suena como una fortaleza, y en muchos sentidos, lo es. La generación X es conocida por ser adaptable, ingeniosa y emocionalmente fuerte. Pero la psicología nos dice que algo más profundo estaba sucediendo durante esos años. Cuando los niños experimentan independencia temprana, sus cerebros comienzan a cablearse para la autosuficiencia. El cerebro aprende que la ayuda puede no llegar siempre, así que deja de esperarla. Y esto crea una poderosa regla interna. No dependas demasiado de nadie. Pausa un momento y piensa en eso. ¿Qué tipo de adulto crece con esa creencia? Alguien capaz, alguien resiliente, pero también alguien que podría tener dificultades para pedir apoyo, incluso cuando más lo necesita. Ese es uno de los patrones emocionales ocultos de la generación X. Se convirtieron en expertos en manejar la vida solos, pero en algún momento del camino, la vulnerabilidad se convirtió en territorio desconocido. Avancemos ahora unas décadas. Un adulto de la generación X está sentado en el trabajo, gestionando responsabilidades, resolviendo problemas, cuidando a su familia, pagando facturas. Por fuera, todo parece estable. Son confiables, la gente confía en ellos. No se quejan mucho, pero internamente algo interesante sucede. Cuando la vida se vuelve abrumadora, a menudo se repliegan hacia adentro en lugar de hacia afuera. Manejan el estrés silenciosamente, procesan las emociones en privado, y muchas veces asumen que los demás están demasiado ocupados para ayudar de verdad. No es que no valoren la conexión, absolutamente sí lo hacen, pero su plano emocional dice algo diferente. No quiere ser una carga. Esta mentalidad no apareció al azar, creció en el entorno en el que fueron criados. El ambiente cultural de finales de los 70, los 80 y principios de los 90 enfatizaba la dureza, la autosuficiencia. Resuélvelo tú mismo. Las conversaciones emocionales no siempre eran alentadas, así que muchas personas de la generación X aprendieron a traducir los sentimientos en acciones en lugar de palabras. Y, curiosamente, esa habilidad los convirtió en adultos increíblemente efectivos. Se convirtieron en los solucionadores de problemas silenciosos de la sociedad, los gerentes que no entran en pánico cuando las cosas salen mal, los padres que enseñan independencia a sus hijos, los empleados que mantienen los sistemas funcionando cuando todos los demás están estresados. Pero hay otro lado de esta historia, uno que los investigadores de psicología han comenzado a notar en los últimos años. Cuando alguien pasa décadas siendo el fuerte, a veces olvida que también tiene derecho a ser humano. Aquí es donde la historia toma un giro interesante.
Mientras que los millennials y la generación Z crecieron en una cultura que fomenta la expresión emocional, la generación X a menudo desarrolló privacidad emocional. Puede que no publiquen sus luchas en línea, puede que no hablen abiertamente sobre ansiedad o agotamiento. En cambio, compartimentan, siguen adelante, lo manejan. Pero las emociones no desaparecen solo porque estén en silencio, simplemente van bajo tierra. Pausa nuevamente y piensa en eso. ¿Cuántas personas a tu alrededor podrían estar cargando el estrés en silencio simplemente porque así fue como fueron entrenadas para afrontar las cosas? Ahora viene la sorpresa psicológica. Esa misma independencia que moldeó a la generación X también puede ser una de sus mayores fortalezas hoy. ¿Por qué? Porque la resiliencia no es algo que puedas descargar de la noche a la mañana, es algo que se construye con la experiencia, a través de la incertidumbre, a través de aprender a navegar la vida sin condición constante. Cuando la generación X estaba creciendo, el mundo estaba cambiando rápidamente. La Guerra Fría estaba terminando, la tecnología estaba emergiendo, las normas culturales estaban cambiando. Tuvieron que adaptarse una y otra vez. Y la adaptación es uno de los músculos psicológicos más poderosos del cerebro. Esta generación aprendió la flexibilidad antes de que la flexibilidad se convirtiera en una palabra de moda. Saben cómo sobrevivir a los cambios de carrera, a la incertidumbre económica, a las presiones familiares, a los cambios culturales, porque muchos de ellos experimentaron todo eso antes de cumplir 30 años. Y eso crea un tipo de estabilidad psicológica que es fácil de pasar por alto. Mientras que las generaciones más jóvenes a veces buscan identidad en un mundo digital en constante cambio, la generación X a menudo construyó su identidad fuera de línea, a través de experiencias del mundo real, a través de prueba y error, a través de una persistencia silenciosa. Pero aquí está el momento de realización que mucha gente se pierde. La generación X puede parecer emocionalmente distante algunas veces, pero a menudo no es distancia en absoluto. Es simplemente un lenguaje emocional diferente. En lugar de decir «estoy sufriendo», podrían mostrarlo trabajando más fuerte. En lugar de decir «necesito apoyo», podrían manejar las cosas silenciosamente por sí mismos. En lugar de exhibiciones emocionales dramáticas, muestran cuidado a través de la confiabilidad. Muestran amor estando ahí. Y eso nos lleva a una comprensión más profunda de la psicología humana en general. Cada generación desarrolla hábitos emocionales basados en el mundo en el que crecieron. Los boomers fueron moldeados por el optimismo y la estabilidad de posguerra. Los millennials fueron moldeados por el rápido crecimiento tecnológico y la conectividad social. La generación Z está creciendo en una era de conciencia digital y conversaciones sobre salud mental. La generación X creció en medio de la transición, y estar en el medio a menudo significa aprender a mantenerse por cuenta propia. Pero aquí hay algo importante sobre lo que reflexionar. La fortaleza y la vulnerabilidad no son opuestos, son socios. Las personas más fuertes no son las que cargan todo solas, sino las que eventualmente aprenden que no tienen que hacerlo. Para muchas personas de la generación X, esta realización está ocurriendo en este momento. En sus 40 y 50 años, muchos están comenzando a reexaminar viejos moldes emocionales. La regla que dice que siempre debes manejar todo solo. La regla que dice que pedir ayuda significa debilidad. Y algo interesante sucede cuando esas reglas se empiezan a aflojar. La conexión se vuelve más fácil, las conversaciones se vuelven más profundas y la vida se vuelve menos sobre sobrevivir y más sobre compartir el camino. Si reconoces algunos de estos patrones en ti mismo o en alguien que conoces, eso no es un defecto, es simplemente un reflejo del tiempo y el entorno que moldeó a una generación. La resiliencia silenciosa de la generación X construyó un puente entre mundos, entre lo analógico y lo digital, entre la independencia y la conexión. Y tal vez la realización más poderosa es esta. Los rasgos que te ayudaron a sobrevivir un capítulo de tu vida no tienen que limitar el siguiente. Aún puedes ser fuerte, aún puedes ser independiente, pero también puedes permitirte algo que las generaciones más jóvenes están aprendiendo antes: permiso para ser humano.
Así que la próxima vez que conozcas a alguien que parece tranquilo en el caos, alguien que maneja la vida sin hacer mucho ruido, recuerda que detrás de esa fachada tranquila podría haber décadas de fortaleza silenciosa. Y a veces, las historias más fuertes son las que nunca fueron gritadas, solo vividas. Si esta reflexión te hizo pensar en alguien en tu vida, o quizá en ti mismo, tómate un momento para reflexionar sobre ello, porque entender la psicología detrás de nuestros comportamientos no solo es interesante, a veces es el primer paso para entendernos a nosotros mismos.